iniciar un dibujo debemos pensar varias cosas. ¿Cuál es el tamaño del objeto a representar? ¿En qué escala se dibujará? ¿Cuál es el nivel de detalle necesario? ¿Y cuál es la cantidad de vistas necesarias y suficientes como para poder volcar la totalidad de los datos dimensionales distribuidas entre las distintas vistas? Esto nos va a llevar a pensar o a decidir cuál es el tamaño de hoja que utilizaremos y por ende a qué formato normalizado corresponde. La norma IRAM define en una tabla los formatos de la serie A, que son los que se utilizan más corrientemente. Mostramos acá un caso de una lámina donde el dibujo está resuelto en un formato A3. Lo mismo en este caso, también es un formato A3 donde se muestra una perspectiva. Se ve que en ambos casos se trata de que el dibujo esté holgado en el papel y que contenga toda la información necesaria. La norma 4504 establece cuáles son los tamaños de los formatos de la serie A. El formato base es el que tiene una dimensión de 210 por 297, que lo utiliza siempre posicionado verticalmente y que es el que se denomina formato A4. De este formato surgen el resto de los otros formatos. Con dos formatos A4 se forma el formato A3. El formato A3 mide 420 por 297 y siempre se utiliza paisado. Con dos formatos A3 adosados es que se conforma el formato A2. El formato A2 tiene 420 por 594. Este formato A2 se utiliza siempre apaisado, es decir, horizontal. Con dos formatos A2 adosados es que se forma el formato A1. Este formato A1, que es el doble del A2, mide 840 por 594. Pero la norma establece que en vez de 840 mida 841 por el papel que se va a perder al hacer el plegado final para poder encarpetar. Con dos formatos A1 adosados es que se conforma el formato A0. Formato A0 que mide 840 por 1188, que es duplicar una de las medidas del tamaño A1. La norma establece que este formato siempre se utiliza apaisado y establece que ambas dimensiones sean incrementadas en 1 milímetro de tal manera que por el papel que se pierde al plegar. Este formato A0 siempre se utiliza paisado. Vamos a hacer una síntesis a partir del formato A0. El formato A0 está formado por dos formatos A1, el formato A1 por dos formatos A2, el A2 por dos formatos A3 y el A3 por dos formatos A4. A continuación vamos a mostrar la tabla de la norma IRAM donde se muestran los diferentes formatos. En esta primer columna, formato final,
están las dimensiones de las que hemos hablado antes. Estos formatos sirven para cualquier tipo de papel, transparente, satinado, rugoso. Existen diferentes gramajes para cualquiera de estos tipos de papel. En la segunda columna aparecen el espacio para dibujar, es decir, una vez que se le haya descontado los márgenes. Y en la tercera columna aparecen la hoja sin recortar. En este caso, actualmente poco utilizado, es cuando se trabaja con papel que surge de un rolo.